Año 2001, golpe de Estado a la democracia. El presidente era Fernando de la Rúa. Eduardo Duhalde fue el jefe del complot civil que generó el golpe de Estado a un gobierno elegido en democracia. O el presidente cambia o cambiamos de presidente, era el lema. Dato anexo, iniciaron el golpe de Estado con saqueos, como lo hicieron al gobierno de Alberto Fernández meses antes de que terminara su mandato, y con barrabravas y punteros políticos, como lo hicieron al presidente actual, 2025, en la marcha de los jubilados. Avalamos el decir, cuando no gobiernan ellos, intentan desestabilizar el país, como ya está comprobado. Y uno de los protagonistas de las últimas horas de la Rúa en el poder y también las anteriores, ¿no? ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien. ¿Qué pensaba viendo las imágenes? No, cuánta tristeza, ¿no? Cuánta tristeza. A ver, vamos a repetir cosas para ordenar un poquito. Un gobierno honesto y decente, con errores y aciertos, debilitado por la renuncia de Álvarez particularmente. El vicepresidente. Del vicepresidente, pero siempre reivindicando enormemente figuras como la de Graciela Fernández Mejide y esa parte del frepaso que se quedó en el gobierno, no se fue todo alrededor. Y que hoy es parte de este gobierno, ¿no? ¿Cómo? Hoy muchos son parte de este gobierno. Enormemente. Yo veía en las redes sociales que decían todos estos se quedaron. Digo yo, mirá, si hacés la lista de toda la gente que estuvo en ese Vamos gobierno. a enumerar algunos. No, impresionante. Pero bueno, pero ese es el cuadro. Ahora, yo la reflexión que hago siempre es, primero, ¿por qué digo fue un golpe? Fue un golpe. ¿Por qué? Hechos concretos. Yo estaba la noche del 19 al 20 en Olivos y la policía de la provincia de Buenos Aires le retiró la custodia al presidente de la Nación y permitió que esa mezcla rara de barra brava, punteros políticos, sindicalistas bonaerenses, colgaban las patitas adentro de... Volvamos a ese momento. Usted estaba dentro de la quinta, Sí. la Rúa todavía no había renunciado. No, de la noche del 19 al 20. La noche del 19 al 20. Usted está con él, no había otros funcionarios. No, porque, viste, una buena parte de los ministros, yo era el único ministro presente, otros ministros entiendo que estaban negociando con el peronismo alguna posibilidad de un gobierno de coalición Sí. en el centro de Buenos Aires. Y ven por las cámaras de alrededor de la quinta que esta mezcla, como dice usted, empieza a trepar las paredes con el presidente de la República adentro. Empiezan a trepar las paredes, 4.000 personas, me estimaba. ¿4.000? Sí, porque todo a lo largo... El perímetro es largo. Ya es muy largo el perímetro, había una persona cada dos. Y entonces el subjefe de la Casa Militar me dice, venga a ver, ministro, lo que pasa acá. Entonces yo veo por los monitores, que están en un lugar adelante, lo que llaman la capilla, donde había estado los restos de Perón. Como los oficiales o suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay que entender que es la provincia de Buenos Aires. Olivos, Vicente López, ¿no? La Casa de los Presidentes, provincia de Buenos Aires. El perímetro lo custodia la policía de la provincia de Buenos Aires, adentro custodia la Casa Militar. Y una situación de enorme tensión, porque la policía de la provincia de Buenos Aires se van pasando el mensaje y le retiran la custodia al presidente de la Nación. Entonces nos quedamos solamente de los 15 que estarían conmigo y los 20, 15 que estaban de la Casa Militar. Es un acontecimiento extraordinario en democracia, ¿no? No, usted lo vio y además entiendo que lo atestiguó en la justicia o... Un año y medio después, creo yo, me presenté espontáneamente ante Ollarvide, le dije, ¿usted quiere investigar un complot? La bonaerense se va La bonaerense se va y lo deja expuesto de la al presidente. custodia de la Quinta de Olivos. Estas imágenes son de Olivos. Yo no sé qué veía usted por los monitores. No, porque esto fue a las 2 de la mañana. Entraron todos juntos a las 2 de la mañana y fueron todos juntos a las 5. Recibían órdenes. Porque estas son cacerolas, esta podía ser mi mamá. Esto no, esto era otra cosa. Era calcular que nosotros íbamos, por suerte, pudimos evitar, por suerte no, por la decisión política, tengo que agradecer ahí la gente de la Casa Militar y también la templanza, la gente que me acompañaba. Imagínate que se descolgaba uno adentro, Sí. era el ejército argentino lo que había adentro. Y bueno, estuvimos al borde de que la tragedia, que se vio que fue una tragedia, pero que fuera inconmensurablemente más grande. A ver, imagínate 4.020. La residencia presidencial de Olivos. Bala de plomo, eso era lo que había. Entonces conseguimos unos parlantes, nos conseguimos unos parlantes y íbamos. A ver, de vuelta, ¿órdenes de quién recibían cuando dice se iban, volvían? Y vos sos el que sos policía de la provincia de Buenos Aires.
y te dicen retirarle la custodia, le retirás la custodia al presidente de la Nación, el que te da la orden está en el máximo poder político. No creo que sea tu superior inmediato. Bueno, eso yo lo que le pedí a Ollarvide. Señor, ¿usted quiere investigarse un complot? Pregúntele al que estaba a cargo quién le dio la orden. Con eso tiene todo el cuadrito armado. Y de paso incaute las cámaras. Incaute las cámaras, incaute los videos. A ver, fíjese lo que pasó ahí. Son videos históricos, ¿no? Yo creo que se habrán borrado. ¿Lo puede describir de vuelta? Gente trepando ya casi del otro lado. No, trepando no, con las patas para adentro. Con la pata para adentro. Colgados de la pared. Nosotros íbamos desde abajo. Cada vez que voy a Olivos, he ido muchas veces hemos a Olivos, me acuerdo. La pared es alta, no sé si La pared era tan es alta. alta, sí, 3 metros y medio de tener. Nosotros con los megáfonos y nos tiraban los tetrabricas, ¿viste? Estaban en una condición lamentable, era todo. O sea, casi la gente estaba adentro. Pero vos imaginate el riesgo enorme que, por supuesto que la custodia del presidente lo tenía que defender al presidente. Estuvimos al borde de una cosa, yo cuando vuelvo, a las 6 y a las 5:30 de la mañana recibieron toda la orden, se fueron todos juntos. Por eso digo. ¿La orden de quién? ¿De Rucauf? Del que le dio del poder político. Yo por eso soy bien cuidadoso, porque justicia investigue. No puede ser su superior inmediato. O es el gobernador o es el ministro de Seguridad. Si no, ¿cómo le retiras la custodia al presidente? Sí, dejándolo expuesto a una horda. Vos viste que en la provincia de Buenos Aires esas hordas son habituales. Porque yo digo fue un golpe. Le retiraron la custodia. Una semana después, a Rodríguez en Chapatmalal. ¿Dónde queda Chapatmalal, Nico? En Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Provincia de Buenos Aires. Le retiraron la custodia también y le armaron un piquete en la puerta. Esa es la explicación. Y le apagaron la luz. Pero ahora, Esa es la explicación porque Rodríguez se va a San Luis, Nico. Ahora vamos a ese momento, pero de vuelta a Olivos. Porque nunca en la historia se perdió una sola vez el control de la Casa Rosada de parte de la Casa Militar, en el velorio de Maradona. Se perdió el control. Tiraron gases lacrimógenos. Ahora, de la quinta presidencial de Olivos, residencia presidencial de Olivos, RPO, como le dice la Casa Militar, nunca había pasado, ¿no? La gente estaba ahí. ¿Va alguien y le dice a usted, el presidente nos tiene que decir si tiramos o no tiramos? Al subjefe de la Casa Militar me dice, me pregunta, y yo le digo, soy ministro de Cultura y Turismo, como primera reacción, la cual me avergüenzo. ¿Por qué? Bueno, me avergüenzo, decir, como diciendo, yo no sé muy bien cómo decidir acá, pero tenía que estar a la altura de las circunstancias. Digo, en realidad ellos querían evacuarlo al presidente y dicen, no podemos dejarlo acá, saquémoslo ya. Saquémoslo ya, querían evacuarlo. Es la función de la custodia. Ellos, la propuesta que me hacen es, y yo no, y a mí me sale ahí toda mi estirpe, si querés, en ese momento muy radical, al presidente constitucional de los argentinos, no lo sacan de Olivos, es una banda de forajidos. No lo sacan. ¿Y no lo consultó a De la Rúa? No hubo tiempo, fue toda una velocidad. Estaba durmiendo De la Rúa, estaba... estaba, nosotros estábamos, el que conoce a Olivos, nosotros estábamos en lo que llaman jefatura, y él estaba en el chalet, que son 300 metros de distancia. Ajá. Una situación muy delicada también, después cuando vamos al chalet, cuando termina todo, se habían montado ahí en el Porsche ametralladoras esas pesadas, yo no hice la colimba, las que tienen la ristra de bala de costado. Es una imagen alucinante. Yo te digo, ametralladoras esas que usan en el chalet. En el Porsche, viste, tiene un Porsche. Claro. A ver, la Quinta Olivos tiene un jardín muy lindo y muy largo, digamos, desde Maipú casi hasta Libertador. Edificios que son como caballerizas, pero funcionan de oficinas, digamos, casi sobre el Libertador, donde vive el presidente. Tiene como chalet, un piletón tipo Versalles, pero esa casa tiene un Porsche. Eso pusieron ametralladoras por si se acercaba la gente. Sí, porque, insisto, no habría más de 15 en la custodia y afuera había entre 4.000 y 5.000 personas. Y la verdad que, viste, cuando sentís que se podía ir todo, pero las vidas, todo, y nosotros el miedo personal también, y eso podía... Y la verdad que, no sé, fueron 3 horas de 2:30 de la mañana, 5:30, con los parlantes. Señores, sus vidas corren peligro, sus vidas corren peligro, sus vidas corren peligro. Usted también lo decía. Sí, claro, no teníamos más a quien darle orden. Habría 6 de esos megáfonos, no más. Íbamos dando vuelta y bueno, estaban los tetrabric y todo eso. Nada, pero era todo tan organizado. Veías la organización de lo que sucedía. Yo perdóname, déjame sacar una conclusión política para hoy. Este gobierno también está debilitado. Está debilitado entre el presidente y la vicepresidenta. Sí. Tiene una crisis económica, casi el doble de pobres lo que había en diciembre del 2001. A ver, no estoy defendiendo la situación del 2001. Sí. Estoy diciendo, hay el doble de pobres. Una coalición de gobierno, en aquel momento con un vicepresidente renunciado, después se puede discutir por qué. Hoy está
en disputa no es lo mismo la situación para nada, pero Ajá. los índices de pobreza son mucho más altos hoy. Casi el doble. Sí, casi el doble. ¿Sabes cuál es la diferencia? El FMI está de vuelta en el medio. La discusión del peso. Sí. La situación macroeconómica no es exactamente la misma, no quiero ponerme técnico en eso, Sí. pero es más, la situación macroeconómica es más parecida al Plan Primavera en el 97, en el 87 que a esto. Pero la situación política sí. La diferencia es que nosotros somos una oposición responsable, que nosotros nunca empujaríamos al presidente de la nación con el cual no concuerdo en nada afuera de la cancha. Porque nosotros creemos en las instituciones, nosotros creemos en el valor de la democracia, nosotros creemos que cada vez que se interrumpe o baja la calidad de la democracia, los que terminan sufriendo más son los más necesitados de la Argentina. Claro, después vino... Tenemos esa convicción enorme. Perdón, a Mauricio, vamos a los 3 gobiernos no peronistas. Sí. Raúl Alfonsín no pudo terminar. Carlos Menem juró el 9 de julio del 89, 6 meses antes. Fernando de la Rúa, 2 años antes. Uno de los grandes méritos del gobierno de Mauricio, o alguien puede parecer poco, mucho, es terminamos el mandato. Y nos quisieron hacer algo parecido en la Plaza de las Piedras. En la Plaza de las Piedras le sacudieron el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. Leopoldo Moró, que era radical. Esa es una escena que siempre me recordó al coronel Tejero, en las Cortes, cuando le quiere... En el intento de golpe en España, golpe en el 23 está de muy bien febrero. relatado en Anatomía de un instante De Cercas. de Antonio Cercas. Leemos las mismas cosas. Bueno, entre otras, espero. Vamos a escuchar a Cristina en aquel momento, 2001. Ahí está. En tanto y en cuanto se inauguraba un aeropuerto internacional, ¿no? Se reunían los gobernadores del Frente Federal. En ningún momento los diputados evaluaron hoy darle algún tipo de apoyo de la Rúa. Siempre se supo que no había ya, que ya estaban las cartas echadas. Me parece que la revocatoria popular, ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional. El expresidente hizo la traducción institucional de lo que había pasado ayer en la calle, presentando su renuncia. Los gobernadores están reunidos hoy en San Luis y mañana está convocada la asamblea legislativa para las 11 de la mañana. Cinismo e hipocresía, ¿no? La revocatoria popular de mandato debe ser una institución que yo no conozco, no está en la Constitución argentina, no existe la revocatoria popular de mandato, yo lo llamo golpe institucional manejado, insisto, no quiero ser injusto, por una fracción del peronismo bonaerense. No es cierto que estaba todo el peronismo en eso, no quiero ser injusto con eso. Era el peronismo bonaerense. A mí lo que me asombra es la sonrisa de Rodríguez A. y cómo está, no digo que ella esté involucrada en nada, ¿no? Aunque después se benefició muchos años después. La normalidad con la que habla. Sí. Se estaba yendo un presidente en democracia por errores propios, que ahora podemos hablar, pero también porque lo empujaron. Lo empujaron, los saqueos los encabezaba Mariano West, intendente de Moreno. Hay videos, mostraban, iban caminando en una marcha dijo y saqueaban 6 meses antes si queremos... Pero además, yo hace 20 años pensaba que era un golpe, pero pasaron 20 años y viste, no hay secreto que dure tanto tiempo. Cristina Fernández habló, en un momento que estaba en una situación complicada, dijo, a mí no me va a voltear el peronismo bonaerense como lo volteó De la Rúa. Lo dicen. Sí. El otro día Duhalde dijo algo bastante parecido. Sí. Nadie puede decir que el peronismo fue ajeno a eso. Ahora, no fue solo por eso que cayó De la Rúa. No, por supuesto. No, por supuesto. Pero vos, mira, yo fui presidente de un centro de estudiantes de la dictadura militar. La única facultad, la primera que se normalizó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El centro de estudiantes de la línea recta. Si hay algo que encuentro en ese Hernán y en este Hernán, es que siempre pensé que mejor calidad institucional es lo que hace que los pueblos prosperen. Es decir, en el fondo, que haya hambre en los chicos de Berazategui o de La Quiaca, depende que tengamos mejores instituciones. Defender las instituciones no es un tema teórico de constitucionalistas, es un tema concreto de cómo defendemos a la gente. Y ellos no solo lo hicieron, sino que agravaron la situación. La agravaron. A ver, los hechos son tan, insisto, el ejemplo de Rodríguez A una semana después, porque como era bonaerense... Cuéntelo de Chapalmalal. Bueno, eso me lo contó a mí, yo manejaba turismo, así que manejaba también Chapalmalal. La residencia de Chapalmalal. Cuando Rodríguez A presidente. Una semana después, Sí. Se le van todos, el domingo a la mañana están los gobernadores, entiendo que el gobernador Rucauf le dice, me parece que me tengo que ir, qué sé yo, y escuchan el ruido del helicóptero
O sea, acá nos están abandonando. Lo dejan en Chapalmalal. Se van Una residencia que es muy grande frente al mar. y van corriendo en ese momento el Fokker iba al aeropuerto de Chapalmalal, ahora va a Mar del Plata, el aeropuerto de Miramar. Ahora ese aeropuerto no está operativo. Y se fueron corriendo. Y ¿por qué? ¿Por qué? Porque le retiraron la custodia y porque había una patota en la puerta. ¿A dónde va Rodríguez A? ¿A dónde irías vos? ¿Vas a tu casa? ¿Vas a Olivos? Esa era la casa de él. No, se fue a San Luis. Se fue a San Luis, dijo, la provincia de Buenos Aires no, acá me cocinan. Por supuesto que esto se dice con más verdad, con menos, algunos pueden decir toda la verdad, algunos pueden decir la verdad. Los hechos concretos de esa conferencia de prensa, yo me acuerdo del final de Argentina, ¿te acuerdas? Oscuras. Sí. Oscuras, estaba Scioli, estaban ahí todos, oscuras. ¿Por qué es tan improvisado? Porque se tienen que ir a un único lugar donde se sienten seguros. Lo mismo había pasado una semana antes. Y después entonces, el 20 es el descontrol absoluto en las calles, provocado por lo mismo tipo. Digo, Y por errores también ¿no? de la alianza. ¿Estamos hoy mejor o peor que en aquellos tiempos? ¿en qué estamos mejor? Estamos mejor que desde el punto, la gente tomó conciencia de que, creo yo, que tomamos conciencia como pueblo que no hay que siempre hay que cuidar las instituciones y la democracia. La política también tomó conciencia en este paso, digamos, el gobierno de Juntos por el Cambio, que también tuvo sus luces y sombras, terminó el mandato y esto es un logro enorme. Y cuando Es increíble que sea un logro enorme. Bueno, pero tenemos que verlo en esos términos, Nico, porque si no, no entendemos cómo funciona esto. Nos quisieron apretar el día de la Plaza de las Piedras y no pudieron con nosotros la Plaza de las Piedras. Porque nosotros tuvimos la voluntad más firme y porque la gente nos llegó a acompañar hasta ahí. Lo dejó solo al Loco Mortero. El Loco Mortero es un marginal horrendo, no representa la política en ese momento. ¿En qué no avanzamos? Y no avanzamos en que tenemos la crisis recurrente. Yo te lo voy a sintetizar una parte sencilla. No podemos gastar más de lo que entra, no podemos tener déficit. Somos los únicos países que estamos dispuestos a convivir con el déficit, con la inflación. Estuvo en la votación del presupuesto. Estuve. ¿Y qué es lo que pasó? ¿El otro día o hoy? El otro día y hoy después. Sí, el otro día, bueno, el presupuesto, lo voy a decir, era un cachivache. Nosotros ahora vamos a enumerar algunos. Vos vas al artículo, no sé, 100, de este nuevo fondo, no sé qué, de la diversidad, del pluralismo de voces, se financia con el 90 inciso F. Vas al 90 y no tiene inciso. A ver, una improvisación total, le agregaron 56 nuevos artículos en la última media hora. 215.000 millones, no diciendo cómo se financia. Aún así no se podría haber llevado una semana más para tratar de arreglarlo. A ver, había acuerdo para llevarlo a una semana más, porque obviamente sabemos que la herramienta del presupuesto es importante para De la Rúa estaba muy preocupado ese día, el 20 de diciembre, porque tenía presupuesto. Él, estaba hubo declaraciones, dijo. Yo sin presupuesto no estaba. No puedo gobernar, dijo. Sí, ese mismo día. Y por lo tanto es lógico tratar de dotar un presupuesto. Le dijimos, tiene una semana más, y lo saboteó Máximo Kirchner, un acto de irresponsabilidad institucional absoluta. Se puso a insultarnos a todos los que hemos sido ministros o funcionarios de Mauricio. Yo creo que fue... La ira es una locura breve, decían los romanos. La ira es una locura breve. Otros dicen que es una conspiración contra el presidente. Yo tiendo a ver la primera opción. ¿Le costó volver más intensamente a la política después de lo de la Rúa? Sí. ¿O lo afectó mucho de lo emotivo? Sí. Yo estaba en la terraza. Al día siguiente, a la mañana no estuve a las 3 de la tarde. Y cuando se va, la primera renuncia fue muy dura. Y cuando se va el presidente, que siempre que remarcar, el presidente, algunos le decíamos no renuncie, y él no quiso llegar una noche más, evitar que hubiera más sangre. O sea, a veces se lo describe mal a Fernando de la Rúa, ¿entendés? Intentó en ese momento decir, no, basta, no. Si llega a oscurecer de nuevo, por eso es cierto lo que dice Ramón Puerta y otros, que ellos estaban en vuelo a Merlo. Pero claro, no llegaron de noche y de la Rúa dice, no, otra noche así yo más no puedo porque la gente no va a poder. Él pensó en eso en la gente. Bueno, pero de la Rúa me dice, ¿por qué llora Hernán? Y yo le digo, ¿le parece poco, presidente, salgamos de acá? Y en mi interior pensé, ¿sabes que lo tengo muy claro? Pensé, dice, así
de nuevo no, tanta impotencia, no, por la impotencia frente a ver que nos estaba llevando puesto más allá de la crisis económica, nos estaba llevando puesto una banda de fascineros, una banda, porque los que llevaban adelante la acción, particularmente en Gran Buenos Aires, una banda de fascineros. Así podía, era tanta la injusticia, y eso es obviamente la esperanza que habíamos depositado todos en la alianza, que obviamente estaba fracasando, uno no puede decir lo contrario. Muchas gracias, Hernando. Nicolás, ¿lo voltearon a De la Rúa? No cabe la menor duda. ¿Quién? Y yo recuerdo que el 19 de diciembre y el 20 de diciembre se completó un ciclo que vino desde 2 o 3 meses atrás. ¿Quiénes? ¿Quién lo condujo? Lo condujo un político que hoy escribió en La Nación. ¿Quién? Eduardo Duhalde. ¿Cómo lo conduce Eduardo Duhalde? Y lo da con una consigna clarísima, que el día 20 de diciembre a la mañana, temprano, acá en TN empezó, dijo, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. No agrego una coma, vuelvo a decir, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. A sabiendas que ya ni siquiera le daban posibilidad de que cambie, pues ya habían tomado la determinación de Pero bueno, cambiarlo. pero también hubo muchos radicales. Me acuerdo que Ángel Rosas era senador y dijo, bueno, tiene que presentar la renuncia. Yo no digo, vos me preguntaste quién lo condujo. Lo condujo Duhalde. Duhalde consiguió la activa participación de un grupo de radicales de la provincia de Buenos Aires y el silencio de Alfonsín. El silencio de Alfonsín. Alfonsín era el jefe concreto y real de la Unión Cívica Radical. Si él hubiera hablado, De la Rúa continuaba su mandato y lo completaba. Pero está clarísimo, yo no entiendo por qué se dan vuelta. Y hoy Duhalde dice, más tarde, se dio cuenta que no podía seguir negando esa realidad y entonces dice que, bueno, sí, yo debo reconocer que podría haber sido parte del complot contra De la Rúa. Lo dice él. ¿Pero por qué? Porque los opositores siempre presionamos sobre los gobiernos. Y un infantilismo. ahora, ¿De la Rúa no defraudó a los votantes de la Alianza? Sí. El gobierno de la Rúa terminó defraudando, eso no cabe la menor duda. Contestar lo contrario sería una ilusión óptica. Lo acompañó hasta el último día y está aquí con nosotros. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, acabas de llegar del velatorio, estuviste allí. Sí, ahí tenemos el velatorio, muy concurrido, con gente de todos los niveles que uno pueda pensar. Y yo me di cuenta que había mucha gente de edad, que es el sector pasivo fueron los sectores junto con el conjunto de los aborígenes que el doctor De la Rúa en su época de legislador se ocupó especialmente de legislar. Mirá. Cosa que no se conoce. Claro, porque claro. hacía como legislador, Es cierto. fue senador, diputado. Sí, es cierto, yo lo acompañé en esos tiempos y sobre todo en el ámbito de lo que son las obras. Hasta el último día, Nicolás. Sí. Yo estuve Nicolás, vos estuviste en la terraza. En la terraza, sí, acompañándolo aquel 20 de diciembre en esta imagen triste que recordamos todos los argentinos. Sí, estuve en esa imagen triste que recuerdan los argentinos y que vale la pena reflexionar un minuto. ¿Por qué tuvo que irse un helicóptero? ¿Por qué? Por razones de seguridad y sobre todo invocando razones de seguridad del jefe de la Casa Militar, porque generamos al revés. Sí, ¿Qué hubiera pasado si La Rúa sale en un auto? No, claro, la situación en la calle Y la situación en la calle era ingobernable. Y atacan el auto. ¿Qué pasaba? Entonces el jefe de la Casa Militar resolvió por seguridad, no solamente del presidente de la República, del cual es responsable, sino también para que no haya ningún incidente luctuoso, que debía salir con el helicóptero. ¿Cómo se vivió eso en la intimidad? La intimidad ya era la salida. El hecho que salga el helicóptero por razones de seguridad o en auto era absolutamente secundario. Quizás no lo pensamos, que después la imagen iba a servir para que todo el mundo piense que huyó en el helicóptero. Y tan no es así que al día siguiente De la Rúa volvió a la Casa de Gobierno y tuvo una entrevista con Felipe González. Claro. Volvió y tuvo la entrevista con Felipe González. ¿Retiró alguna de las cosas que había dejado allí o...? Sí, seguramente que sí. Yo no me acuerdo. Yo participé en la entrevista a Felipe González, que recuerdo muy bien que Felipe González le hizo notar la inconveniencia de
propiciar o permitir con sonrisa de democracia los mitines en las calles. Esa es la democracia asambleísta. Eso es lo peor que le puede pasar a la democracia, le dijo Felipe González en aquel González, momento. Pero me acuerdo como síntesis de... Ahora, Nicolás, recién decías que, bueno, que en aquel momento ustedes no tenían conciencia de lo que iba a significar esta imagen en la historia de la Argentina, y que, bueno, que esto fue el momento del traslado por un tema de seguridad, pero previo a esto, bueno, existió, por supuesto, la carta de renuncia, aquel manuscrito que conocemos todos. Vos también estabas allí. Sí. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo se vivió internamente en la Casa Cuando De la Rosada? Rúa es informado de que Carlos Maestro, dirigente radical y senador, había anunciado previamente su renuncia, ¿para qué? Para no seguir adelante con el juicio político que preconizaba Humberto Rollero como jefe de la bancada justicialista, dijo, bueno, si el partido no me acompaña, no queda otra salida que la renuncia. Es el partido que dijo con Carlos Maestro que anticipó lo que no existía para provocarlo. ¿El Partido Radical no lo acompañó? Para nada. Gran parte del Partido Radical. No digo todo, gran parte del Partido Radical no lo acompañó. En algunos hizo el acompañamiento al revés, del golpe, que es el caso de Carlos Maestro. Y el otro es un acompañamiento pasivo, que es el del silencio. Porque yo quiero reflexionar un minuto. Si el doctor Alfonsín, jefe absoluto del Partido Radical, hubiese levantado una voz, esto no se hace, esto no lo voy a permitir, se acababa el problema. O sea, ¿cuál es el problema que se acaba? El fracaso, no como dicen ustedes, de un gobierno, el fracaso de la política. Porque el problema era político, no era de un gobierno. Tan es así que, por milagro será, pero 2 meses después ya se había resuelto todo. 2 meses después, 2 días después ya no había hambre, ya no había gente que iba a los supermercados porque se había acabado el hambre milagrosamente en 2 días. Era esencialmente político y de codicia de obtener un gobierno democráticamente elegido y a través de estos vericuetos, que son vericuetos políticos y malsanos, logran acapararlo. ¿Usted cree que el silencio entonces de Alfonsín cooperó? Cooperó. En la caída de la Rúa. Exactamente, y lo miro al revés. Si hubiese hablado, no cae. ¿Y por qué cree que no habló? Y habría que preguntarle a él, que ya no está más acá, o había que preguntarle a los que lo acompañaron. Yo sí recuerdo que el día martes, a la mañana, él estaba con el doctor de la Rúa, estaba también Alconada Sempé y yo. Y él se acerca y le dice, despacio, pero fuertemente, Fernando, esto no nos puede volver a pasar. Era la imagen del Alfonsín con fuerza entrañablemente democrática. No nos puede volver a pasar, porque a él le pasó. Claro. Y le pasó con lo mismo, le pasó con muertos, y le pasó con saqueos, y le pasó con una cantidad de cosas. Pero en ese mismo momento que él hablaba en esos términos, en su estudio, en la avenida Santa Fe, estaban reunidos todos los radicales que no querían acompañar a De la Rúa en esta etapa para defenderlo. ¿Usted cree que no fue entonces solamente silencio? Bueno, algunos, como le dije, Carlos Maestro lo expuso, es explícito. Maestro dice que él le sugirió por teléfono que diera un paso al costado y que a partir de esto, bueno, él genera la carta de renuncia. No. ¿No fue así? No, él lo dijo a los periodistas. Él dijo a los periodistas, yo estaba porque fui al salón de los periodistas en la Casa Rosada, fueron ellos los que me indicaron, con Romo la cabeza, creo que estaba ahí, o Romo, no, ¿cómo se llama? Un periodista más antiguo, que si De la Rúa había presentado la renuncia, que es lo que decía Maestro. O sea, que cuando las cosas se falsean así, y se falsean innecesariamente, porque ¿para qué dejó en claro y explícitamente dicho Carlos Maestro que provocaba la renuncia de la Rúa?
Porque se las entregó ¿a quiénes? Al peronismo que quería tomar el poder. ¿A qué peronismo? No a todo el peronismo. ¿A qué al peronismo? dualdismo. Y cuando yo digo claramente Sí. que Duhalde fue el jefe del complot civil, es porque él mismo lo dijo. Yo no lo estoy inventando. Él dijo esa mañana, temprano, por TN, por Radio América, por Radio Continental, por Radio Mitre y no sé cuántas cosas más, una frase que parecía como la consigna. ¿Cuál fue? Decía, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. Textual, no le agrego una coma. O el presidente cambia o cambiamos de presidente. Eso, dicho por el jefe de la oposición, era como la consigna del golpe. A partir de ahí se desató todo el caos. Eso lo sabía Carlos Maestro, sabía que había todo un movimiento. Voy más para atrás, porque la historia hay que escribirla con todos los eslabones. Un puntito nada más. Sí. Usted entonces le daría parte de la responsabilidad, parte del radicalismo y al peronismo bonaerense representado por Duhalde. La menor duda, desde el punto de vista político. Sí. Obviamente también existían intereses empresarios fuertes, todos aquellos que estaban endeudados en dólares, en una economía donde figuraba y reinaba la convertibilidad. Claro, el 1 a 1. El 1 a 1, los que estaban endeudados en dólares, que muchas veces nos han llamado en aquellos tiempos y demás, pretendían y exigían la quiebra del sistema. ¿Qué pasaba si quebraba el sistema? Pasaba lo que también con la historia lo vemos, que es lo que pasó con Duhalde. ¿Qué sucedió? Una transferencia feroz de recursos del sector más importante desde el punto de vista económico, llamémosle para simplificar, de los ricos del país. Sí. ¿A dónde? No, fue al revés. Fue de los pobres del país a los ricos. ¿Por qué? Porque al devaluar de esa manera, el salario de los trabajadores se reduce en su poder adquisitivo y las deudas de los empresarios se licúan. Claro. Tan simple como eso. Y eso no se dice, no se comenta, no se analiza y está ahí porque no es cuestión de rebuscar mucho en la historia. Esa devaluación, tal como la llevó adelante Duhalde, con el apoyo de los medios empresarios, era inviable si no se hacía a través de un mecanismo por el cual los pobres trabajadores subsidiaban a las empresas. Es decir, que usted... O sea, se confunde, ¿no? Las tormentas perfectas. Está clarísimo, claro, pero entonces lo que confluyó fueron varios los actores que llevaron a la caída de la Rúa. Entonces, en política la tormenta perfecta. Y eso es para mí lo que yo cambio del subtítulo que ustedes tienen en este programa. No es el fracaso de un gobierno, es el fracaso de la política. Porque muchos gobiernos han tenido dificultades y fracasos. Parciales, momentáneos, pero la política generó sus propios antídotos para que el gobierno termine. Claro, claro. Pero teníamos el antecedente de Alfonsín que no era muy bueno, porque terminó 6 meses antes, ¿no? Claro, bueno, venía a restituir la democracia, también un proceso difícil, ¿no? Se lo castigó. Claro. Sí. ¿Qué rol cree que jugó la renuncia de Chacho Álvarez? Es lo más, casi le diría, infame desde el punto de vista, porque él vendió esa renuncia como si estuviese atado a algo que no existió, que es el famoso tema de los sobornos. Él sabía que eso no existía, sabía que eso fue un hecho absolutamente inexistente y seguramente después que lo digo, viene uno de los abogados del doctor, vamos a estar hablando con él un ratito. Que lo conoce mucho mejor que yo, pero Chacho Álvarez lo sabía. Entonces, ¿qué hizo? Renunció por una cuestión, le voy a decir muy claro. Sí. La tapa de una revista que se suponía TXT, que suponía que financiaba la CIDE, nunca sé si lo financia o no financia la CIDE, pero suponía, donde figuraba Chacho Álvarez del brazo de 2 seres del sexo femenino. Uno era su mujer y la otra era lo que se suponía que podía ser su amiga. Entonces esa foto lo volvió loco. Y lo llamó por teléfono al doctor de la Rúa, habló incluso con su secretario privado, que ya falleció, Ostuni, para decirle que él renunciaba porque no podía permitir ese tipo de maniobras.
Esa fue la razón. O sea, pero la maniobra, usted entonces dice que tiene que ver con la tapa de una revista, la renuncia de Chacho Álvarez, y no tiene que ver con... No, eso él después se aprovecha de las eso. designaciones del presidente de la Rúa, ni las cuestiones de las coimas en el Senado. No, tan es así que uno de los grandes propiciadores, meses después, del ingreso de Cavallo al gobierno para tratar de encontrar una salida a la convertibilidad, tenía uno de los dos. Uno era Chacho Álvarez, el otro era Raúl Alfonsín, de los que propiciaban la venida. Además, Chacho Álvarez la propiciaba, y eso están muchos testigos delante, pero él tenía que ser el jefe de gabinete. O sea, esa era una condición. Una condición. No era condición, pero él propiciaba. Claro. Pero después decía que todo iba a mejorar todo si él era a su vez jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que era un señor que se había ido por la puerta trasera y quería venir por la puerta principal designado. Claro. Nicolás, tengo que cerrar, pero quiero preguntarle algo, pedirle una última respuesta. ¿Cómo definiría o recordaría usted a Fernando de la Rúa hoy? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Como un hombre que jugó todo su prestigio y toda su fuerza para la democracia y la república. Es casi un civilista, ciudadano por excelencia. Y además, algo que es muy raro encontrar en los políticos, buena persona. Incapaz de hablar mal de nadie. Generoso con el perdón como yo no he visto a nadie. A sabiendas de todas las trapisondas que ocurrían en sus espaldas o a veces frente. Y eso recuerdo, un hombre con toda la bondad y que además propiciador del consenso. Y a veces se cree que el consenso es sacarse la responsabilidad, no, el consenso es asumir la responsabilidad de producir los hechos para que la Argentina se una. ¿Hay algo de lo cual se arrepintió de la Rúa en alguna charla que han tenido ustedes como amigos después de su salida y pasado el tiempo? Hay un hecho muy importante, que es haber aceptado lo que Machinea propició al ingresar al gobierno, que es el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Eso frenó la economía. Él se arrepentía de eso. Sí. Eso es lo que marcaba como arrepentimiento. Eso dijo, es el principio de una serie después de errores, porque al frenar la economía que viene con el ímpetu de un nuevo gobierno, le causó un daño enorme al sistema. Y solamente por sacarle migajas, que son impuestos a las ganancias a la masa salarial desde un mínimo nivel. ¿Alguna vez en la intimidad? Si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas.